Me alegra que estés aquí. Ojalá te quedes hasta el final de mi historia y me dejes un comentario diciendo desde qué ciudad me lees, para saber hasta dónde ha llegado este desahogo. Mi nombre es Guadalupe, aunque todos me dicen Lupe, y ya voy para los 62 años. Por 37 de esos años, yo juraba que conocía a mi esposo Ramón como la palma de mi mano. Creía, de verdad que sí, que después de tanto caminar juntos en esta vida, ya no había nada que nos pudiéramos esconder. Qué equivocada estaba, y de qué manera tan amarga me vine a enterar. Todo este enredo feo empezó un martes, de esos que amanecen con el cielo gris aquí en Morelia. Ramón se había ido tempranito a su trabajo en la Caja Morelia Valladolid, como todos los días, y yo me quedé en la casa, preparando un chocolatito caliente y unas corundas para cuando se levantara Verónica, mi nuera. Ella se vino a vivir con nosotros desde que nuestro hijo Carlos se tuvo que ir a trabajar a Guadalajara. Al principio, a mí me pareció buena idea, para no quedarnos tan solos y para que la muchacha no se sintiera desamparada. Yo estaba en la cocina, enjuagando las tazas, cuando oí que se abría la puerta de la entrada. Se me hizo raro, así que miré el reloj de gallito que tenemos colgado en la pared, y vi que apenas eran las 8:30 de la mañana. Ramón no tenía por qué estar de vuelta hasta la tarde. Pensé que a lo mejor se le había olvidado la cartera o algún papel importante. Caminé hacia la sala para ver qué pasaba, pero me quedé tiesa a medio camino cuando escuché unos susurros. No era normal. No entendía bien lo que decían, pero reconocí la voz de Ramón. Y la otra voz. La otra voz también se me hacía conocida. El corazón se me empezó a alborotar sin que yo supiera por qué. Me fui acercando despacito por el pasillo, sin hacer ruido, como si fuera una ladrona en mi propia casa. Las voces salían de nuestra recámara. La puerta estaba medio abierta, y por esa rendijita, por ese pedacito de espacio, vi algo que me rompió el alma en 1000 pedazos. Ramón estaba sentado en la orilla de nuestra cama, la misma cama donde habíamos dormido por más de 30 años, y a su lado estaba Verónica. Ella le tenía la mano puesta en el brazo, y se lo sobaba de una forma que no. Esa no es la forma en que una nuera toca a su suegro. Me quedé helada, sin poder moverme. Por un segundo pensé que estaba viendo visiones, que el sueño me estaba jugando una mala pasada. Pero entonces vi cómo Vero se le acercaba más a Ramón y le decía algo al oído, muy quedito. Ahí supe que lo que veían mis ojos era la pura y dolorosa verdad. Sentí que me faltaba el aire. Fue como si me hubieran dado un golpe seco en la boca del estómago. Las piernas me temblaban tanto que me tuve que agarrar de la pared para no irme de bruces al suelo. 37 años de matrimonio, de confianza, de creer en él, se hicieron polvo en ese mismo instante. Ramón le contestó algo a Vero que no alcancé a oír, pero la sonrisita que ella le puso y la forma en que movió la cabeza me hicieron entender que aquello no era cosa de un día. Se notaba que había confianza entre ellos, una cercanía que a mí me dio un asco y un dolor que no se lo deseo a nadie. Me eché para atrás, despacito, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que me lo iban a escuchar. Me metí a la cocina y me escondí, tratando de entender lo que acababa de ver. Las manos no me dejaban de temblar mientras me servía un vaso de agua de la jarra. Necesitaba algo frío que me pasara el nudo que sentía en la garganta. Unos minutos después, oí los pasos en el pasillo. Ramón apareció en la cocina, acomodándose la camisa, como si nada, como si viniera de la calle. Traía esa cara de tranquilidad que yo le conocía tan bien, pero que ahora me revolvía las tripas. «Buenos días, mi amor», me dijo con la misma sonrisa de siempre. Se me olvidaron unos papeles de la caja, vine por ellos de volada. Yo no le pude contestar. Las palabras no me salían. Nomás moví la cabeza para arriba y para abajo mientras él se acercaba y me daba un beso en la mejilla. El mismo beso de tantos años, que ahora se sentía como el beso de un Judas. Verónica apareció en la cocina un ratito después, caminando bien tranquila, como si de veras se acabara de levantar. Traía puesta la bata que yo misma le había regalado en su cumpleaños. Verla con esa bata me dio un coraje y una tristeza que no sabía ni cómo aguantar. «Buenos días, Lupe», me dijo con esa sonrisa dulce que yo siempre había pensado que era de verdad. «Dormí bien a gusto. Esta casa es tan tranquila». El descaro de sus palabras me cayó como una cachetada. Ahí estaba ella, haciéndose la nuera buena y modosita, cuando yo la acababa de ver, con estos ojos que se han de comer la tierra, tocando a mi marido de una forma que no tenía perdón de Dios. Ramón se despidió rápido, diciendo que ya se le hacía tarde para volver a la oficina, pero antes de irse, le echó una mirada a Verónica que nomás duró un segundo. Pero yo la vi clarita. Era una de esas miradas que dicen mucho sin hablar, como una promesa de que se verían más tarde. Cuando por fin se fue, me quedé sola en la cocina con ella.
Empezó a platicarme de sus planes para el día, pero yo ya no la oía. Mi cabeza estaba en otro lado, tratando de adivinar desde cuándo estaba pasando esto en mis propias narices, en mi propia casa. El resto de ese día me la pasé observando a Verónica con otros ojos. Cada cosa que hacía, cada palabra que decía, cada sonrisa, ahora para mí tenía otro significado. Me empecé a dar cuenta de detallitos que antes ni notaba. La forma en que hablaba de Ramón, cómo se le iluminaba la cara cuando contaba algo que él había dicho o hecho. En la noche, cuando Ramón regresó de la caja de ahorros, yo me porté como si nada. Le serví su cena. Le pregunté cómo le había ido en el trabajo. Le sonreí cuando me contó un chiste de sus compañeros, pero por dentro, algo en mí se había quebrado para siempre. La confianza que habíamos construido por tantos años se había hecho añicos. Esa noche, mientras Ramón dormía a mi lado, yo me quedé con los ojos abiertos, mirando el techo. Oía su respiración tranquila, la misma que había escuchado por miles de noches, pero ahora ese sonido se me hacía ajeno, como si durmiera junto a un desconocido. Me preguntaba cuántas veces se habrían metido en nuestra cama, en nuestra casa, mientras yo no estaba. ¿Cuántas veces Ramón me habría mentido sobre dónde andaba o qué estaba haciendo? ¿Cuántas sonrisas de Verónica habían sido falsas? ¿Cuántas pláticas habían sido puro teatro? No sabía qué me dolía más, si la traición de mi esposo o la de mi nuera. Para mí Verónica era casi como una hija. Le abrí las puertas de mi casa. Le compartí mis recetas de mole, mis recuerdos, los momentos más bonitos de nuestra familia. Y ella usó todo eso para darme una puñalada por la espalda, de la manera más cruel. Mientras estaba ahí, en la oscuridad, una idea se me empezó a formar en la cabeza. No les iba a decir nada todavía. No les iba a gritar ni a hacer un escándalo. Primero necesitaba saber bien qué estaba pasando. Necesitaba saber qué tan hondo era el pozo de su traición. Al día siguiente, decidí que iba a empezar a fijarme más en todo. Le pondría atención a cada detalle, a cada mirada, a cada palabra. Si ellos querían jugar a las mentiras, yo también podía jugar. Los días que siguieron fueron como vivir en un sueño raro. Por fuera, yo era la misma Lupe de siempre. Preparaba el desayuno, barría el patio, platicaba con doña Elvira, la vecina. Pero por dentro, me había convertido en una espía en mi propia casa. Empecé a notar cosas que antes se me pasaban. Ramón llegaba tarde del trabajo los martes y los jueves, siempre con un pretexto diferente. Que si una junta de última hora, que si había mucho tráfico por el centro, que si se había parado a comprar una cosa. Por 37 años, yo le había creído todo sin dudar. Verónica también tenía sus horarios raros. Justo los días que Ramón llegaba tarde, ella se salía de la casa por la tarde, según que a comprar tela en la Parisina o a visitar a unas amigas, pero siempre volvía poquito antes que él, bien arregladita y con una sonrisa que ahora se me hacía más falsa que un billete de 3 pesos. El primer viernes después de que los descubrí, decidí que iba a salir de dudas. Le dije a Verónica que me iba a ir a casa de mi hermana Margarita, que vive por la salida a Pátzcuaro, pero en lugar de irme, me quedé en el coche, estacionada en la esquina de la calle Real, desde donde se veía perfecto el portón de la casa. Como a las 2 de la tarde, vi llegar el coche de Ramón. El corazón se me aceleró cuando lo vi estacionarse, mirando para todos lados, como cuidándose de que nadie lo viera. Ese cuidado que ponía fue lo que más me confirmó que algo andaba mal, porque él nunca era así. Ahí me quedé esperando. 3 horas metida en ese coche, sintiéndome como una extraña espiando mi propia vida. Cuando Ramón por fin salió de la casa, traía esa misma cara de relajado que le había visto el día que los encontré. Se subió a su coche y se fue, seguro de regreso a la oficina para que no sospecharan nada. Esa noche, en la cena, Ramón me contó que había tenido un día pesadísimo en la caja. Me describió con muchos detalles las juntas que según había tenido, los problemas que había arreglado. Cada palabra era una mentira, y me las decía con la misma facilidad con la que por años me había dicho, «Te quiero». Verónica, por su lado, me contó de su tarde de compras en Paseo Altozano, que si había visto unos zapatos muy bonitos, que si se había comido una nieve de pasta. Puras mentiras bien dichas, con esa sonrisa dulce que ya me revolvía el estómago. Después de una semana de estarlos cuidando, ya no me quedaba duda. Esto no era algo nuevo. Por la forma en que se ponían de acuerdo, por lo fácil que mentían, por los gestos que se hacían cuando pensaban que yo no los veía. Era claro que su enredo llevaba meses, o quién sabe si hasta años. Una mañana, mientras andaba haciendo la limpieza en nuestra recámara, encontré algo que me dejó fría. Debajo de la cama, medio escondido por una caja de zapatos viejos,
había un frasquito de lubricante. Eso no era algo que Ramón y yo usáramos. La verdad es que nuestra intimidad ya había bajado mucho en los últimos años, y yo pensaba que era por la edad o por el estrés del trabajo. Agarré ese frasquito con las manos temblorosas, sintiendo cómo la verdad me pegaba otra vez, pero más fuerte. Habían estado usando nuestra cama, el lugar más sagrado de nuestro matrimonio, para sus cochinadas. La recámara donde yo había dormido por décadas, donde había compartido mis momentos más personales con el hombre que yo creía amar, había sido ensuciada por su traición. Me senté en la orilla de la cama, en el mismo lugar donde los había visto juntos, y me solté a llorar. No eran lágrimas de esas calladitas, eran sollozos que me salían de muy adentro, del fondo del alma. Lloré por los años que me habían robado, por la confianza hecha pedazos, por lo tonta que había sido al no darme cuenta antes. Pero en medio de todo ese llanto, algo más empezó a crecer dentro de mí. Una rabia fría, pensada, que nunca antes había sentido. No era un coraje de esos que te hacen gritar y romper cosas. Era algo peor, más peligroso. Era una decisión silenciosa de que esto no se iba a quedar así. Esa misma tarde, mientras fingía que tomaba una siesta, los escuché hablando en voz baja en la sala. No entendía todo lo que decían, pero se oía que hablaban con mucho cariño. Escuché risitas, murmullos y el sonido de besos. Todo eso pasaba a unos cuantos metros de donde yo supuestamente dormía, en la casa que yo ayudé a levantar con mi trabajo y mi esfuerzo. Fue en ese momento que la idea se me empezó a meter en la cabeza. Una idea que al principio me dio miedo, se me hizo muy mala, muy de venganza, pero mientras más le daba vueltas, más me parecía la solución perfecta. Si ellos querían estar juntos, tan pegaditos, usando esas cosas que yo había encontrado, a lo mejor yo podía ayudarles a estar más unidos de lo que se habían imaginado. Me acordé que en el cuartito de herramientas del patio había un bote de pegamento para zapatos, de ese que usan los zapateros, que Ramón había comprado para arreglar unas botas de trabajo. Era un pegamento fuertísimo, hecho para unir las cosas para siempre, y si la consistencia y el color se parecían al del lubricante, la idea me asustó, y al mismo tiempo me emocionó. Era perfecta, así de simple, pero sus consecuencias serían terribles. La confirmación que necesitaba para seguir adelante con mi plan llegó un sábado por la mañana, y fue de la manera más cruel que se puedan imaginar. Había salido temprano para ir al mercado Independencia a hacer las compras de la semana, algo que he hecho toda mi vida, pero con las prisas se me olvidó la lista en la mesa de la cocina y me tuve que regresar por ella. Cuando abrí la puerta de la entrada, sin hacer ruido, escuché voces que venían de la sala. No eran voces de una plática normal, eran susurros, de esos que se dicen los amantes, palabras que me revolvieron las tripas. Me acerqué despacito, pegada a la pared, y lo que escuché me dejó el alma helada. Ramón le estaba diciendo a Verónica que ya no aguantaba seguir fingiendo conmigo, que estaba harto de hacerse el esposo bueno cuando lo único que quería era estar con ella. Sus palabras fueron como navajas que cortaron el último hilito de esperanza que me quedaba. Pero lo que dijo ella después fue todavía peor. Verónica le contestó que ella también ya estaba cansada de la situación, que yo era un estorbo para que ellos fueran felices, y que había estado pensando en hablar con Carlos para convencerlo de que me llevara a vivir con él a Guadalajara. Quería echarme de mi propia casa, deshacerse de mí para tener el camino libre y poder vivir a sus anchas con mi marido. Sentí que me ahogaba, y tuve miedo de que me escucharan. Me recargué en la pared, sintiendo cómo todo se me movía. No solo me estaban engañando, estaban planeando cómo destrozarme la vida, cómo sacarme de mi hogar, de todo lo que había construido con mis manos. Escuché cómo Ramón le prometía que él encontraría la forma de que yo me fuera por mi propia voluntad, que me iba a hacer la vida tan imposible en mi casa que yo solita me iba a querer ir. Hablaban de mí como si fuera un traste viejo, un estorbo que tenían que quitar para poner sus cosas. Salí de la casa sin que me sintieran, con las lágrimas ardiéndome en la cara. Manejé hasta el mercado como si fuera sonámbula, sin fijarme en los otros coches. Cuando llegué al estacionamiento, me quedé sentada en el carro como una hora, llorando y temblando, tratando de entender lo grande que era su maldad. Cuando por fin volví a la casa, los dos se portaron como si nada. Ramón me ayudó a bajar las bolsas del mandado, preguntándome qué tan caro estaba el jitomate. Verónica me agradeció por haberle comprado sus galletas favoritas. Su teatro contrastaba de una forma brutal con la crueldad de lo que yo les había escuchado decir. Esa noche, me encerré en el baño y dejé que se me salieran todas las lágrimas. Lloré por la mujer ingenua que había sido, por los años tirados a la basura en una mentira,
por el futuro que ellos estaban planeando sin mí. Pero cuando por fin me sequé la cara y me vi en el espejo, vi algo diferente en mi mirada. Ya no era solo dolor lo que tenía, era una decisión firme. Esa misma noche, mientras Ramón dormía a mi lado, roncando como siempre, bajé al cuartito de las herramientas sin hacer ruido. Ahí estaba el bote de pegamento de contacto para piel, el que usan los zapateros, guardado en un estante, entre desarmadores y latas de pintura. Lo agarré y leí con cuidado las letras chiquitas de la etiqueta. Era un pegamento industrial, fuertísimo. La etiqueta decía que la unión era permanente y que había que usarlo con cuidado. Su consistencia, un poco amarillenta y espesa, se parecía mucho a la del lubricante que había encontrado en la recámara. Mi idea se volvió más clara que el agua. Si Ramón y Verónica querían estar tan unidos, si querían usar mi casa y mi cama para sus encuentros, pues yo les iba a dar una ayudadita. Los iba a ayudar a estar más juntos de lo que nunca soñaron. Para siempre. Durante los días que siguieron, me puse a observar sus costumbres con más cuidado. Me di cuenta de que siempre usaban el lubricante los martes y jueves por la tarde, cuando se suponía que yo andaba fuera de casa haciendo mandados. Ramón era muy ordenado. Siempre guardaba el frasquito en el mismo lugar, debajo de la cama. El siguiente martes, eché a andar mi plan. Le dije a Verónica que me iba a pasar la tarde con mi hermana Margarita, como había hecho las semanas anteriores. Pero en lugar de irme, me crucé a la casa de doña Elvira, la vecina de enfrente, que siempre me invitaba a un cafecito cuando la visitaba. Le inventé que había tenido una pequeña discusión con Ramón y que necesitaba un rato para pensar las cosas. Ella, que es un pan de Dios, me dijo que me quedara el tiempo que necesitara, que no me preocupara. Desde la ventana de su sala, yo tenía una vista perfecta de mi casa. A las 2:30 de la tarde, vi llegar el coche de Ramón. El corazón se me empezó a acelerar mientras lo veía estacionarse y entrar a la casa con ese cuidado que yo ya le conocía. Sabía que tenía como 2 horas antes de que se fuera. Tiempo suficiente para hacer lo que tenía que hacer. Me esperé media hora más, para estar segura de que ya estuvieran en lo suyo, bien distraídos. Entonces le dije a doña Elvira que me había acordado de algo importante que tenía que hacer en la casa. Crucé la calle con el corazón latiéndome en la garganta, llevando en mi bolsa de mandado todo lo que necesitaba. Entré por la puerta de atrás, la que da al patio y que siempre dejamos sin llave. La casa estaba en silencio, pero yo sabía perfectamente dónde estaban. Me fui derechito a nuestra recámara. Al acercarme, pude escuchar unos murmullos que venían del baño de adentro. Actué rápido, pero con mucho cuidado. Saqué el frasco de lubricante de su escondite debajo de la cama y me lo llevé a la cocina. Con unos guantes de hule para no mancharme, vacié todo el contenido original en el fregadero. Luego, con un embudo chiquito que uso para el aceite, llené el frasco con el pegamento de zapatero. La consistencia era casi igual. El color también se parecía mucho. La única diferencia era un olorcito a químico. Pero pensé que con las prisas y el calor del momento, seguro no se darían cuenta hasta que ya fuera muy tarde. Regresé el frasco a su lugar exacto debajo de la cama, fijándome que todo quedara como estaba. Después, salí de la casa tan silenciosamente como había entrado y volví a la de doña Elvira, sintiendo que el corazón se me iba a salir del pecho. Desde su ventana, los vi salir como 1 hora después. Ramón se veía tranquilo y contento, arreglándose la corbata mientras caminaba hacia su coche. Verónica salió a la puerta unos minutos después, despidiéndose de él con la mano, como la nuera perfecta que aparentaba ser. Esa noche en la cena, los dos actuaron como si nada. Ramón me contó de su día en la caja de ahorros. Verónica me platicó de una novela que había visto en la tele, pero yo sabía que el próximo jueves iba a ser diferente. El próximo jueves iban a descubrir lo que se sentía estar unidos de verdad. La espera de esos 2 días se me hizo eterna. Me la pasaba observándolos, cada gesto, cada palabra, sabiendo que muy pronto todo iba a cambiar para siempre. No sentía remordimiento, solo una mezcla rara de nervios y ganas de que ya pasara. Después de todo lo que me habían hecho, después de sus planes para deshacerse de mí, se merecían enfrentar las consecuencias de sus actos. El jueves llegó más rápido de lo que pensaba, y con él, el momento de la verdad. El día amaneció con un sol brillante, que parecía burlarse de la tormenta que estaba por desatarse en mi casa. Me desperté antes de que sonara el despertador, con el corazón latiendo de una forma extraña. No era miedo. Era una mezcla de nervios y de una decisión firme que nunca antes había sentido en mi vida. Hice el desayuno como cualquier otro día, portándome tan normal como había aprendido a hacerlo en las últimas semanas. Ramón se veía especialmente contento esa mañana. Hasta andaba chiflando una canción mientras se vestía para irse a trabajar.
Su buen humor me revolvía el estómago, porque yo sabía muy bien la razón de su alegría. Verónica bajó a desayunar con esa sonrisa brillante, que yo ya sabía que era la cara que ponía cuando esperaba algo con ansias. Me saludó con un beso en la mejilla, el mismo gesto falso que me había dado por meses, pero que ahora se sentía como una burla. «Buenos días, Lupe», me dijo con esa vocecita dulce que yo ya había aprendido a odiar. «Espero que tengas un día muy bonito. Creo que el mío lo será». Sus palabras tenían un doble sentido que solo yo podía entender. Ella sabía perfectamente qué clase de día iba a tener, qué clase de encuentro había planeado para esa tarde. Lo que no sabía era que yo también había hecho mis propios planes, y los suyos iban a salir un poquito diferentes a como los imaginaba. Durante el desayuno, les dije que me iba a pasar la tarde con mi hermana Margarita, como ya era costumbre. Ramón nomás movió la cabeza, sin ponerme mucha atención, ya con la mente en otras cosas. Verónica me preguntó a qué hora pensaba volver, con esa preocupación fingida que también le salía. «Seguro que ya tarde», le contesté, tratando de que mi voz sonara normal. «Margarita quiere que le ayude a limpiar su closet, y ya sabes cómo es de detallista». Vi cómo se echaron una mirada rápida, pero llena de significado. Era la señal que necesitaban para saber que tendrían toda la tarde libre para hacer sus cochinadas en mi casa, en mi cama. Después de que Ramón se fue, ayudé a Verónica con algunas cosas de la casa, manteniendo mi papel de la suegra buena y servicial, pero con cada minuto que pasaba, sentía como la tensión me crecía en el pecho. La hora se acercaba y ya no había manera de echarse para atrás. A las 11 de la mañana me fui de la casa. Llevaba una maleta chiquita, como si de verdad me fuera a pasar el día entero por allá. Pero en lugar de irme a casa de mi hermana, manejé hasta el Café Michelena, en el centro, que está como a 20 minutos. Desde una mesita junto a la ventana, podía estar al pendiente de las cosas sin que nadie me viera. A las 12:30 llamé a la casa para confirmar que todo iba según lo planeado. Verónica contestó con la voz un poco agitada, como si hubiera estado corriendo. «Hola, Lupe», dijo, tratando de sonar tranquila. «¿Todo bien?» «Sí, Milla», le respondí con la voz más dulce que pude. «Nomás te hablaba para avisarte que Margarita y yo decidimos ir a comer por ahí, así que voy a llegar todavía más tarde de lo que te había dicho». «Perfecto», contestó ella, y le pude escuchar el alivio en la voz. «Provecho, que coman rico». A la 1:30, manejé de regreso hacia mi colonia, pero me estacioné a 2 cuadras de la casa. Caminé con cuidado hasta la casa de doña Elvira, que me recibió con su amabilidad de siempre. Le dije que me había regresado temprano y que quería descansar un poquito antes de entrar a mi casa. Desde su ventana, vi llegar el coche de Ramón, puntualito a las 2:15, como siempre para sus citas secretas. Lo vi caminar hacia la puerta con esa prisa que yo ya le conocía. Sabía que Verónica lo estaría esperando, lista para su encuentro. Los siguientes 45 minutos me los pasé sentada en la sala de doña Elvira, tomando té y platicando de cosas sin importancia, mientras mi cabeza no dejaba de contar cada segundo que pasaba. Yo sabía exactamente cuánto tiempo necesitaban antes de usar el frasquito. Ya les había estudiado sus mañas por semanas. A las 3:10, le dije a doña Elvira que me había acordado de algo que tenía que hacer en mi casa. Ella me dijo que sí, y yo caminé hacia mi puerta con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que todos los vecinos lo iban a oír. Me metí en silencio, usando mi llave en la puerta de atrás. La casa estaba callada, lo que significaba que estaban en la recámara principal. Subí las escaleras con un cuidado extremo, pisando solo en los escalones que yo sabía que no rechinaban. Me detuve en el pasillo, justo afuera de la puerta de nuestra recámara. Podía escuchar murmullos, los sonidos que me confirmaban lo que estaba pasando del otro lado. Por un instante, una parte de mí quiso darse la vuelta y salir corriendo. Pero entonces me acordé de sus palabras, de cómo planeaban deshacerse de mí, de cómo querían robarme mi vida, y la decisión volvió con más fuerza que nunca. Esperé. Sabía que el momento clave estaba cerca. Había observado sus rutinas con tanto cuidado que sabía exactamente cuándo usarían el frasco, y cuando ese momento llegara, el pegamento de zapatero haría su trabajo. Los minutos se me hicieron eternos. Pasaban con una lentitud que me desesperaba. Luego, poco a poco, los sonidos que salían de la habitación empezaron a cambiar. Primero, escuché confusión en sus voces, como si no entendieran algo. Después, preocupación. Y finalmente, pánico, un pánico total. Escuché a Verónica gritar el nombre de Ramón, pero no era un grito de pasión, era un grito de puro terror. La voz de Ramón le contestó con una urgencia que yo nunca le había oído. Estaban tratando de separarse,
pero el pegamento industrial estaba haciendo exactamente para lo que fue creado. Los gritos se hicieron más fuertes. Podía escuchar cómo se movían desesperados, como si estuvieran luchando contra algo que no podían ver, pero que no los soltaba. Verónica empezó a llorar, pero no era un llanto de tristeza, era de histeria, de locura. Ramón gritaba cosas que no podía entender, pero el tono de su voz era de completa desesperación. Bajé las escaleras lo más rápido que pude y salí de la casa por donde había entrado. No quería estar ahí cuando se dieran cuenta de lo grave de su situación. Caminé de regreso a la casa de doña Elvira, tratando de poner una cara normal, aunque sentía que el corazón me iba a explotar como un cohete de feria. Desde la ventana de la sala de doña Elvira, me quedé viendo mi casa con una mezcla de fascinación y horror. Los gritos se habían calmado un poco, pero yo sabía que eso no significaba que el problema se hubiera arreglado. El pegamento de contacto no era algo de lo que se pudieran librar nomás con jalonearse. 10 minutos después, vi que algo se movía en las ventanas de mi cuarto. Alguien estaba tratando de abrir las cortinas, seguramente buscando ayuda. Luego, una de las ventanas se abrió de golpe y pude escuchar claramente los gritos desesperados pidiendo auxilio. Era Verónica la que gritaba, con la voz quebrada por el pánico y la vergüenza. Le pedía ayuda a quien la pudiera escuchar, pero su situación era tan vergonzosa que no podía explicar bien qué pasaba. Solo gritaba que necesitaban un doctor, urgente. Los vecinos empezaron a salir de sus casas, asustados por tanto griterío. Doña Elvira se levantó de su silla, preocupada por el escándalo que venía de mi casa. Yo actué como si apenas me estuviera dando cuenta. «Ay, Dios mío», dije con la voz llena de una preocupación que no sentía. «Esos gritos vienen de mi casa. Tengo que ir a ver qué está pasando». Corrí hacia mi casa junto con otros vecinos, haciendo el papel de la esposa y suegra preocupada que todos esperaban que fuera. Cuando llegué a la puerta principal, los gritos que salían de la recámara eran ensordecedores. Era obvio que necesitaban ayuda médica, y rápido. Uno de los vecinos ya le había hablado a la ambulancia. En pocos minutos las sirenas empezaron a sonar a lo lejos, acercándose cada vez más. La ambulancia, los paramédicos y tal vez hasta los bomberos venían en camino para resolver una situación que seguro ninguno de ellos había visto en su vida. Mientras esperábamos que llegaran, yo me quedé afuera con los demás vecinos, actuando como si no tuviera ni la menor idea de lo que había causado todo ese desastre. Por dentro, una parte de mí se sentía victoriosa. Habían recibido exactamente lo que se merecían: estar unidos para siempre, tal como ellos querían. El sonido de las sirenas llenó la calle, y en un abrir y cerrar de ojos, teníamos enfrente de la casa 3 ambulancias, 2 camiones de bomberos y varias patrullas de la policía municipal. En mi vida había visto tanto alboroto en nuestra colonia, que siempre había sido tan tranquila. Los vecinos se amontonaban en sus banquetas, cuchicheando entre ellos, tratando de adivinar qué emergencia tan grave podía ser para que vinieran tantos. Yo hice lo que cualquier esposa preocupada haría. Corrí hacia los paramédicos en cuanto se bajaron de la ambulancia, y las lágrimas que me corrían por la cara eran de verdad. Lo que ellos no sabían es que no eran lágrimas de preocupación, sino de una mezcla rara de satisfacción, un poquito de culpa y el susto de ver el resultado de mi plan. «Por favor, ayúdenlos», les rogué a los paramédicos. No sé qué pasó. Yo no estaba en la casa y cuando volví escuché unos gritos espantosos. El jefe de los paramédicos, un señor ya grande con cara de serio, me agarró del brazo con cuidado. «Señora, necesitamos que nos diga qué tipo de emergencia es la que hay arriba. Por cómo gritan, parece una situación muy delicada». Yo moví la cabeza, haciéndome la que no entendía nada. «No lo sé. Solo escuché a mi esposo y a mi nuera gritando, pidiendo ayuda. Parece que están en la recámara principal». Los paramédicos se voltearon a ver entre ellos. Seguramente habían visto de todo en su trabajo, pero por los gritos que se oían desde la ventana del segundo piso, se imaginaban que esto era algo particularmente vergonzoso y difícil. El capitán de los bomberos se acercó después de ver la casa por fuera. «Señora, vamos a tener que entrar a la habitación, pero primero díganos si hay algún peligro, algún químico o algo que debamos saber». Volví a negar con la cabeza, manteniendo mi cara de inocencia. «Que yo sepa, no. Es una casa normal. No entiendo qué pudo haber pasado». Mientras ellos se preparaban para entrar, los gritos de la recámara se habían convertido en súplicas. Verónica lloraba como una loca, gritando que no se podían separar. Ramón decía puras groserías y se quejaba de dolor. Los primeros paramédicos que subieron bajaron en menos de 5 minutos con una cara que era una mezcla de seriedad profesional y de no poder creer lo que habían visto. Nunca en su vida se habían encontrado con algo así.
El doctor principal bajó y se me acercó con una cara muy seria. Señora, su esposo y su nuera están en una situación médica muy complicada. Parece que algún tipo de pegamento industrial muy fuerte tuvo contacto con sus partes íntimas durante un momento privado. Fingí un horror y una sorpresa que me salieron del alma. Pegamento industrial. ¿Pero cómo es posible? ¿Se van a lastimar? Estamos haciendo todo lo posible, me dijo. Pero tenemos que llevarlos al hospital de inmediato. Va a ser necesaria una cirugía muy delicada para separarlos sin causarles un daño permanente. Los siguientes 30 minutos fueron un espectáculo que nunca voy a olvidar. Los paramédicos tuvieron que improvisar una camilla especial para poder transportar a Ramón y a Verónica juntos. Tuvieron que ponerles un calmante para que dejaran de gritar y se dejaran ayudar. Cuando por fin los sacaron de la casa, los taparon con sábanas para que no se les viera nada. Pero para todos los que estábamos ahí, era más que obvio cómo estaban. Los vecinos miraban con una mezcla de horror y morbo que trataban de disimular con caras de preocupación. Doña Elvira se me acercó y me dio un abrazo, diciéndome palabras de consuelo al oído. Pobrecita de ti, Lupe. No me imagino el susto tan grande que te has de haber llevado. ¿Cómo pudo pasar algo tan raro? Yo me abracé a ella, llorando de una forma que parecía completamente real. No entiendo, Elvira. ¿Cómo pudieron confundir un pegamento industrial con otra cosa? Es tan raro, tan terrible. Mientras las ambulancias se iban con las luces prendidas, un detective de la policía se me acercó para hacerme las preguntas de rutina. Era un muchacho joven, y se le notaba en la cara que estaba muy incómodo por tener que investigar un caso como este. Señora Guadalupe, sé que este es un momento muy difícil, pero necesito hacerle algunas preguntas sobre qué pudo haber causado este accidente. Claro que sí, oficial, le respondí, mostrándome muy dispuesta a ayudar. Haré lo que sea para ayudar a que se aclare qué pasó. ¿Tiene usted alguna idea de cómo pudo llegar ese pegamento industrial a su recámara? ¿Estaban haciendo alguna reparación o construcción en la casa últimamente? Me tomé mi tiempo para contestar, como si estuviera haciendo un gran esfuerzo por recordar. Pues mire, mi esposo estuvo arreglando unas cosas en el cuartito de herramientas del patio el mes pasado. A lo mejor no sé, a lo mejor algo se confundió. No encuentro otra explicación. El detective apuntaba en su libreta, tratando de mantener una cara seria ante una situación que era al mismo tiempo trágica y ridícula. ¿Había notado algún comportamiento extraño en su esposo o en su nuera últimamente? Esa era la pregunta que yo estaba esperando, y ya tenía mi respuesta bien preparada. Bueno, oficial, Ramón había estado trabajando mucho últimamente, llegando tarde a la casa muy seguido. ¿Y Verónica? Pues ella es joven, y a veces es un poco descuidada con las cosas de la casa. Después de que el detective terminó, y todas las patrullas y ambulancias se fueron, me quedé sola en mi casa por primera vez en horas. El silencio era abrumador después de tanto caos. Subí despacio a la recámara principal, que estaba hecha un completo desastre. Las sábanas estaban arrugadas y manchadas. Había gasas y empaques de jeringas tirados en el piso, donde los paramédicos habían trabajado. El aire olía a alcohol y a desinfectante, pero lo que más me impactó fue ver el frasquito de lubricante, ya vacío, tirado junto a la cama. La prueba de mi plan estaba ahí, en ese frasco inocente que había contenido la semilla de su humillación. Por un momento sentí una ola de arrepentimiento. ¿Y si me había pasado de la raya? Las consecuencias iban a ser más graves de lo que yo había pensado, pero luego me acordé de sus voces, de sus planes para echarme de mi propia casa, para robarme mi vida, y el arrepentimiento se me fue tan rápido como llegó. Habían recibido exactamente lo que buscaron, estar íntimamente unidos, solo que de una manera que nunca se imaginaron. Esa noche, sola en mi casa por primera vez en meses, me senté en la sala con una taza de té, tratando de procesar todo lo que había pasado. El teléfono sonó varias veces. Eran del Hospital Star Médica. Luego unos familiares que ya se habían enterado del chisme, y hasta reporteros de los periódicos locales que habían oído rumores del extraño accidente. A todos les dije lo mismo, que había sido un accidente terrible e inexplicable, que estaba destrozada por lo que les había pasado a mi esposo y a mi nuera, y que rezaba porque se recuperaran pronto. Pero en mi mente yo sabía la verdad. No había sido un accidente, había sido justicia. Una justicia fría, bien pensada y perfectamente ejecutada. Y aunque las consecuencias habían sido más escandalosas de lo que yo esperaba, no me arrepentía de haber defendido mi vida y mi dignidad. El teléfono sonó una vez más esa noche. Era del hospital, para informarme que la cirugía para separarlos había sido un éxito,
pero que los dos tendrían que quedarse internados varios días para recuperarse de las heridas y del trauma. «Gracias por avisarme», dije con la voz quebrada de una esposa preocupada. «¿Puedo ir a verlos mañana?» «Claro que sí, señora. Estoy seguro de que su apoyo será muy importante para ellos en estos momentos difíciles». Después de colgar, sonreí por primera vez en semanas. Mañana iría al hospital a visitarlos, haciendo el papel de la esposa y suegra devota que siempre había sido. Pero en realidad, esa visita sería mi despedida silenciosa. El hospital olía a desinfectante y a tristeza cuando llegué a visitarlos al día siguiente. Llevaba un ramo de flores frescas y una cara de preocupación que había perfeccionado durante años de matrimonio. Las enfermeras me recibieron con lástima, tratándome como a la pobre esposa que había sufrido un golpe terrible. Ramón estaba en un cuarto solo, conectado a varios aparatos y con vendas en partes que prefiero no describir. Cuando me vio entrar, en sus ojos vi una mezcla de dolor físico y una vergüenza tan profunda que por primera vez en décadas no pudo sostenerme la mirada. «Lupe», susurró con la voz ronca. «Gracias por venir». Me acerqué a la cama y le tomé la mano, actuando como la esposa fiel que había sido por 37 años. «Claro que vine, Ramón, soy tu esposa. Siempre voy a estar contigo en las malas». Se le llenaron los ojos de lágrimas, y por un momento creí que me lo iba a confesar todo. Pero en lugar de eso, solo me apretó la mano y me pidió perdón una y otra vez por el accidente inexplicable que había arruinado nuestras vidas. Cuando fui al cuarto de Verónica, al final del pasillo, la encontré peor que a Ramón. Estaba con calmantes, pero despierta, mirando al techo con una cara de derrota total. Sus papás habían venido de Uruapan y estaban sentados junto a ella, hablando en voz baja sobre lo raro que había sido todo. Verónica me miró cuando entré, y por un segundo vi en sus ojos algo que me hizo pensar que ella sospechaba la verdad. Pero estaba demasiado débil, física y emocionalmente, como para enfrentarme, y menos delante de sus papás. «Milla», le dije, tomándole la mano con la misma ternura de suegra que le había mostrado por meses. «Siento tanto que hayas pasado por esto. Qué cosa tan extraña que algo así pasara en nuestra casa». No me contestó. Solo se me quedó viendo con esos ojos que parecían querer descubrir un secreto. Una semana después de que salieron del hospital, Verónica anunció que se regresaba a vivir con sus papás. Dijo que necesitaba tiempo para recuperarse del susto y que estar en nuestra casa le traía muy malos recuerdos. La ayudé a empacar sus cosas, actuando como la suegra comprensiva de siempre. Mientras le doblaba la ropa, sentí una satisfacción silenciosa. Se iba, tal como yo había querido, pero en unas circunstancias que la mantendrían lejos para siempre. El día que se fue, me abrazó en la puerta y me susurró: «Gracias por cuidarme, Lupe. Siento mucho todo lo que pasó». «No tienes nada que sentir, Misha», le contesté. «Fue un accidente terrible que nadie podía adivinar». Después de que se fue, Ramón y yo nos quedamos solos en la casa. El ambiente era pesado, lleno de silencios y de secretos. Esa noche, en la cena, Ramón por fin habló. «Lupe, he estado pensando mucho. Este accidente me hizo darme cuenta de que no he sido el esposo que te mereces. Creo que deberíamos separarnos un tiempo para pensar bien las cosas». Su propuesta me sorprendió, aunque la verdad es que ya me la esperaba. El trauma de lo que pasó lo había quebrado por dentro. Ya no podía seguir fingiendo. «Si eso es lo que crees que necesitas, Ramón», le respondí con calma. «Respeto tu decisión». En las siguientes semanas, Ramón se mudó a un departamentito por el centro. Oficialmente era una separación temporal, pero los dos sabíamos que era el principio del fin. Me quedé sola en la casa, que había sido el escenario de tanta traición y venganza. Pero en lugar de sentirme triste, me sentí libre por primera vez en años. Empecé a rehacer mi vida, remodelé la recámara, compré muebles nuevos y pinté las paredes de un color que siempre quise. Convertí el cuarto de huéspedes en un pequeño taller de costura, un sueño que tenía desde joven. 6 meses después, Ramón me pidió el divorcio. Ya para entonces andaba con una compañera de su trabajo, alguien que no sabía nada de Verónica ni del accidente. Acepté sin pelear. Me quedé con la casa y una buena parte de nuestros ahorros. El día que firmamos los papeles, me senté en mi patio con una copa de vino, viendo el atardecer. Por primera vez en décadas, no tenía que preocuparme por mentiras ni traiciones. Era libre. Un año después, arreglando unos papeles viejos, encontré el bote vacío del pegamento de zapatero que había guardado. Lo sostuve en mis manos un momento, recordando todo. No sentí culpa, tampoco orgullo, solo una extraña paz, la satisfacción de haber protegido mi dignidad y mi futuro. Tiré el bote a la basura y salí a regar mis flores,
Una mujer de 62 años, con una vida nueva por delante.